lo suficiente. Ya me levanté como eso a las 3 4 de la mañana, o tal vez las 5 porque estaban picando los moscos en la mano y ya fui a mi cuarto y ya. A seguir la vida. Y, Chale. y cuando me levanté al otro día traía un dolor acá, güey, en la nuca. No sé si lo está viendo. Y me dolía la nuca bien cabrón, güey. Y me acordé de Gustavo Cerati. Ah, Cuando le no. dio el ACV, primero le empezó a doler la nuca. Y yo así como que, a la madre. Ya me está dando a mí también, ¿no? Ya imagino cuando llegue al otro mundo y lo vea, Cerati, yo me morí como tú. Va a decir, ¿quién chota sos? ¿Sí has visto ese meme? No. Ah, luego te lo mando. Y por ejemplo, hay otros que nada más ponen la tarea ahí en la plataforma y con que la hayas entregado ya te puede, sí, ni la leen, yo ya sé. Desde acá los veo que ni la leen, ni yo lo leo, así que. Sí. Ay, pero bueno, bienvenidos a su bonito podcast dominguero. A un pedacito de domingo los jueves, un pedacito de jueves los domingos, a un capítulo más de realidades fragmentadas. Y bueno, el tema de esta semana está bonito, está curioso. A ver, Para que vean que yo llevo un orden más o menos, un canon más o menos establecido. No sé si se diste cuenta que los temas de este mes han sido muy bonitos, ¿no? sí. Han sido, Imagino que estás preparando el terreno para octubre o ajá, algo así. han sido temas tiernos, inspiradores, bonitos. Sí, porque el siguiente mes, Chistosos. agárrense, porque empezamos desde la próxima semana. Ufas, trufas. Y sí está fuerte son el mes. Para que empiece una semana antes de que empiece el mes, sí está fuerte. Pero bueno, el tema de esta semana es uno de los campos de prisioneros más peculiares de la Segunda Guerra Mundial fue el castillo de Colditz. Aquí voy a poner una fotito en edición. Luego también te paso la foto para que la veas. Ok, si no lo imaginaré. Sí, imagínate un castillo. Bueno, el preview del episodio, ese es el castillo. Ajá. Ah, ok. Construido a principios del siglo X5, 6, 16, tras un devastador incendio que arrasó el castillo original. O sea, había un castillo, se quemó y hicieron esto. Otro castillo. Sí, sí. Antes no había muchas cosas que hacer, güey. Sí, güey, si no hubieran construido un mall. Ujú. O no sé, se me ocurre una lagartomanía ahí. Un solito. Ah, y buena parte de la ciudad también se quemó con ese incendio. Estuvo bueno al parecer. Se transformó el castillo, se transformó en un asilo a principios del siglo XIX y luego en un sanatorio para enfermos mentales entre 1829 y 1924. O sea, casi 100 años fue un asilo, un asylum, mejor dicho. Chale. O sea, ahí hay fantasmas de a huevo, o sea, porque antes, bueno, esto es antes, bueno, esto es incluso mucho antes, güey, de la invención de la psicología, güey. Y me da risa porque muchos dicen, no, es que después de la invención de la psicología todo avanzó. No, porque tardó ¿qué te parece? Unos 20 años en aplicarse como que a nivel estándar, ¿no? Pues sí, más o menos. En realidad los sanatorios lo que eran es el lugar donde van a votar a la gente que no querían ver Ajá. la sociedad. Literalmente ahí los dejaban a morir. Y ya. Sí, es Era como que, como, era como que oh, ¿qué persona te molesta? Póngalo ahí, ciérrale donde no lo puedan ver. ajá. Era como una alfombra donde echabas así, La así, mugre. abajo y ya. Ahí no lo veías. Cuando, lo, Listo, bro. cuando los nazis llegaron al poder en 1933, convirtieron al castillo en una prisión para sujetos indeseables. Judíos, comunistas y homosexuales.
Vaya, vaya. Ay, Solo cambiaron loquito por otro. ajá. Y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo transformaron en un campo de prisioneros. O sea, aquí no se desperdicia nada. O sea, bajo la denominación oficial de OFLAG 4C, sus primeros ocupantes llegaron en noviembre de 1939. Fueron un grupo de 140 oficiales polacos. Los primeros prisioneros británicos no llegaron hasta octubre de 1940. Posteriormente fueron llegando más presos, franceses, británicos, holandeses, aunque los traslados eran frecuentes y el número y la nacionalidad de los ocupantes varió mucho con el paso del tiempo. O sea, como una prisión en sí. Iban metiendo toda la gente y subiendo y bajando números, nacionalidades. En Vaya, mayo, vaya. ajá, en mayo del 43 se decidió que Colditz albergara solo prisioneros británicos, por lo que los de las demás nacionalidades fueron trasladados. O sea, empezaron a moldar y así. Y ya que les encantaba tanto seccionar. Chiste para después. Ay, Qué feo. ya Pero sé. medio risa. También había un grupo escogido de prisioneros llamado los prominentes, ¿eh? Ok. A los que se les prestaba atención especial por ser parientes de figuras destacadas. Estuvieron en Goldbeats Gilles Romilly, el sobrino de Winston Churchill, el vizconde George Lacayette, no sé, sobrino de Jorge VI y primo de la actual reina Isabel II. Estaba el primo de la reina. John A. Athelston, el sobrino de la reina y la reina Isabel. George Hyde, el hijo del mariscal Douglas Hyde. Sí. Y Charles Hope, el hijo del virrey de la India. O sea, había. Chalo, o sea que para también prisioneros hay clases y todo el pedo. Sí, sí. Yo iba a Chale, decir el esas mañas chiste de la que humanidad. solo ¿Ah? conocía a la reina. Lo- De ahí fuera no conocía a nadie más. Y nada más estaban los sobrinos de ella ahí, o sea, no es como si. Nuevamente, Churchill. Ah, también Churchill, sí. Ah, Pero no bueno. era él, era su primo o algo así. Sí, es un primo tonto, así que Ajá. tiene el cuero. Para que lo hayan agarrado. Bueno, el castillo se convirtió en una prisión especial, donde los nazis enviaban a presos incorregibles. Aquellos oficiales, especialmente incómodos por sus repetidos intentos de fuga, así como presos calificados como, aquí lo voy a poner en edición, dice el español latino, traidores al pueblo. Enclavado sobre un repecho, un lecho rocoso de 75 metros por encima del río Molde, o Mold, con unas murallas exteriores de más de 2 metros de espesor y a más de 600 kilómetros de la frontera más cercana. Los nazis lo consideraban como la prisión más segura de toda Alemania. O sea, era una fortaleza, completamente. Literalmente. Ajá. El mismísimo Hermann Göring dijo que ella era a prueba de fugas. Ya sabes por dónde vamos, ¿no? Creo que sí. A pesar de eso, hubo numerosos intentos de fuga por los más variados métodos. Ya sabes, lo de siempre: túneles, disfraces, escaleras, que permitieron la huida de 16 presos. O sea, sí se lograron escapar así, como te acabo de decir, 16 personas. Más otros 15 que huyeron durante traslados a visitas a médicos y hospitales y etc. O sea, se les fueron más de 30 personas. Los planes No, de. pues sí. Era impensable, bueno, A prueba de era fuga. prueba de fugas. Los planes de fuga, junto a las actividades deportivas, las representaciones teatrales, la escucha de los boletines de la BBC con radios clandestinas e improvisadas, y la destilación de alcohol casero,
eran de hecho las principales distracciones de los presos. O sea, si antes hablábamos de que no había mucho que hacer, ahora imagínate en una cárcel en la Segunda Guerra Mundial. Pero me llamó la atención eso, hacían su propio licor, güey. Era bastante común en esa época. Sí, sí, yo también lo haría. De hecho, lo consideré en esta pandemia, güey. Oh, lo verga. Ahí estaba Por juntando dos. ahí estaba juntando tubería, güey. Lo De más hecho, que... hace rato hice un agua de guapillo, pero mi mamá, güey, se me quedó bien fuerte. Hasta me ardió la garganta, güey. Ah, soy... Esas son de las buenas, güey. Estas desintegran las piedras de los riñones, güey. Con los Güey. riñones también ese es el pedo, pero güey. Y también los riñones, los Sí, de sí. salsa. Ajá. El 9 de septiembre de 1942 llegaron a Colditz los tenientes de la RAF, John William Best, conocido como Jack Best, y James Edward, conocido como Bill Goldfinch, procedentes del campo de Stalag Luft 3. Ambos, junto al tercer oficial Henry Lamont, habían protagonizado una fuga cavando un túnel para superar las alambradas del campo y habían sido detenidos ya en territorio polaco. O sea, se fugaron, pero los cacharon. Chale. Best y Goldfish fueron trasladados a Colditz y Lamont permaneció en Stalag Luft 3, donde colaboraría en la construcción de los túneles de la famosa fuga masiva. O sea, no perdió tiempo, siguió en lo suyo. De inmediato, los recién llegados se sumaron con entusiasmo a los diversos planes de fuga existente en Colditz. Fue cosa de Best una de las más peculiares ideas en la historia de todas las fugas. Aprovechando la enorme cantidad de habitaciones y recovecos del castillo, Best fingió haberse fugado, cuando en realidad se mantenía escondido de los guardias en el interior de la prisión. Oculto en los armarios y escondites debajo del entarimado, convertido en un prisionero fantasma durante casi un año, del 5 de abril del 43 al 28 de marzo del 44. Básicamente se convirtió en el hombre rata. Sí, básicamente. No, y aguanta, ahorita te vas a ver el hombre rata de verdad, güey. Su intención, al parecer, era poder fugarse sin que los guardias se dieran cuenta, evitando así la operación de búsqueda que seguía a cada fuga. O sea, sabía que si se iba a haber un operativo de búsqueda ahí en corto. Ajá. Así que estaba quemando tiempo para que cuando él ya pudiera salir corriendo no hubiera operativo de fuga. Ajá. Y después de esto, Best y Goldfish se embarcaron en uno de los planes de fuga más audaces y sorprendentes que nos podamos imaginar. ¿Tú qué te imaginas? Una explosión. No. Por ahí va por la línea, pero... No, no sé, güey. Nada más y nada menos que construir un planeador dentro del recinto del castillo. Ah, no mames. Pollitos en fuga, ¿o qué? Sí, güey. De aquí se inspiraron para pollitos de fuga. Una idea surgida tras encontrar en la biblioteca de la prisión un ejemplar del libro Diseño de Aeronaves del diseñador e ingeniero C.H. Lamatier Needham. O sea, se encontraron un libro de aviación para dummies y dijeron de aquí somos, que contenía los rudimentos físicos y matemáticos de la aeronáutica. O sea, ahí venía todo. No mames, qué conveniente. Sí, ya sé. Es como esos de cuando ves una película y ves esto, es como que no mames, qué flojo era el guionista, güey. Como que se van a encontrar eso ahí ya, güey. No. El plan era sumamente ingenioso: construir el planeador por partes que luego se ensamblarían en el ático de la capilla del castillo, escondido tras una pared falsa para evitar que fuera descubierto. Best y Goldfish serían sus tripulantes y habían planeado lanzarlo desde el tejado de la capilla, que quedaba fuera de la vista de los guardias,
usando una pista de despegue hecha con mesas y una catapulta improvisada con una bañera llena de hormigón como contrapeso. O sea, está súper rebuscado y súper complicado todo. O sea, ni MacGyver se las complica tanto, güey. Y sí, se mamaron. Para dar el impulso inicial. Su previsión era planear al menos 2 kilómetros, sobrepasando los muros del castillo y cruzando el río, para luego tratar de subir algún tren de la cercana estación. O sea, el plan era volar 2 kilómetros. Ajá. O sea, ¿cuánto mide el puente de Tampico? No sé, pero son como 20 cuadras. Es que lo- Que no, creo que mide 1 kilómetro o algo así, ¿no? la verdad no sé. Luego lo buscamos, no se preocupe. A ver, Aquí en edición va a salir así. Eh, Golditch fue el autor de los diseños y de los cálculos del peso y tamaño, que luego fueron revisados por otro preso, Lorne Welch, ingeniero aeronáutico y experto en planeadores. O sea, no sé, hubiera sido más normal que le hubieran preguntado, oye, güey, ¿cómo hacemos uno? En lugar de andar improvisando con un libro que se encontraron. Contaron además con la ayuda de una docena de presos, a los que llamaban los apóstoles. LOL. Porque eran 12. Como Tony Rolt, un teniente de fusileros, que años más tarde sería un corredor de Fórmula 1 y ganador de las 24 horas en Le Mans. 1.5 kilómetros. Ah, mira. Sí, literalmente de Tampico a Pánuco va así. Llegarías hasta el pánico. Ajá. Ya te dije. Digo hasta Veracruz, coño. Ajá. David Walker, un oficial escocés que tras la guerra alcanzaría cierta fama como poeta y novelista, se construyó de madera que los presos obtenían de donde podían. O sea, me los No me imagino, imagino de dónde podía. sí, en las vigas que había en el techo y en las paredes. Ahí. Me los imagino colgados así. ¡Ah! Las costillas de la estructura del avión se fabricaron con listones de las camas, los largueros de las alas con tablones del suelo, sí. Los cables de dirección eran cables eléctricos del castillo. La tela de algodón de los sacos de dormir servía para forrarlo y usaban una pasta de mijo cocido para rellenar las junturas. O sea, No, así le echaron coco. sí, sí, sí. Los presos trabajaban con cierta seguridad porque los alemanes buscaban túneles y ni se les habría ocurrido buscar un avión. Es como que también. Sí, no mames, nadie se lo espera, güey. Nadie se espera un avión, güey. Pero aún así dotaron a su taller de un complejo sistema eléctrico de alerta para evitar ser descubiertos. O sea, se las ingeniaron a full, güey. Todo No estaba mames, súper. Todo está estaba cabrón súper. el Tony Stark. Ajá. Es lo que te iba a decir, como la de Iron Man 1, güey, cuando lo agarran así, haz de cuenta. Simón. El planeador fue poco a poco tomando forma. Era un biplaza monoplano con timón tipo Money, para los que sepan de aviación, gracias. Yo que no sé ni madre, me imaginé un billete. De una canción. Ah, X. bueno, medía 6 metros de largo y casi 10 metros de envergadura, con un peso de algo más de 100 kilos. O sea, cabrón, güey. Desafortunadamente, tanto trabajo acabó siendo en vano. Al aeroplano no le faltaba mucho para poder estar terminado cuando en abril del 45 las tropas norteamericanas tomaron la prisión y liberaron a los presos. Bueno, pero no se aburrieron, güey. Al menos estuvieron entretenidos. El destino final del planeador es desconocido. Tras la guerra, la zona quedó bajo control soviético, que tardó años en permitir el acceso al castillo. Y pues Me básicamente no se... acordé de, me acordé de un
de una ah, historia, narración, cuento de Ajá, Poe, la del péndulo. no me suena. Es algo parecido. Ah, Ahí búsquenlo. ah, No es muy largo, ahí busquen. creo. Bueno, en el año 2000, la cadena británica Canal 4 rodó un documental titulado Escape from Colditz o El Escape de Colditz, para el cual se construyó una réplica del planeador. O sea, como no supimos qué pasó con el original, hicieron una réplica. La réplica voló sin problemas al primer intento. Vaya, vaya. O En sea que pre- si hubiera si lo funcionado hubieran en teoría. logrado, güey. Para hacerlo más bonito, en presencia de Beth y Goldfish. Y ahora la réplica se encuentra en el Museo Imperial de la Guerra en Londres. No mames, estuvo cabrón. Ajá. O sea, imagínate, güey, Pero hacer un avión que funcione así con material que te encuentras tirando un castillo, güey. What the fuck? es como, a ver, güey, te reto a hacer un avión con lo que tengas en tu casa. Eh, no, no creo armarla, güey. No se me ocurre. Yo tal vez, tal vez. Yo hice macetas, güey. O sea, no sé. Yo hice dos macetas tan bonitas, pero pues no, tampoco creo que llega tanto un avión, güey. O tal vez sí, güey. Tenemos hago vasos con botellas de coca, güey. Ah, hago protecciones de bardas con botella rota. Soy de ingeniería mexicana. Sí. Ay, pero esa es la historia de esta semana. Está bonita, aunque no llegó a casi nada, güey. Hubiera estado bueno la historia, bueno, una realidad paralela en donde volaron el avión y nada más Sí, voló en medio, la cámara. nada más voló medio Oh, sí. metro y se cayeron bien cabrón. Tuvieron que escapar en medio de balazos y así, ¿no? Pero está bien. Pésimo guionista, güey. Sí, sí, sí. El que escribió esto es muy flojo, güey. O se quiso ahorrar la postproducción de meter efectos especiales. No sé, rollo. Sí, sí, no, muy cliché. Sí, sí, sería muy cliché hacer todo así que ya, ya. Demasiado conveniente todo, güey. No, no, no me gusta. Ajá. Ay, pero esa es la historia de esta semana. El planeador de Coltix. Está bonito, está bonito. Mm. Y si hubieran hecho trajes como tipo el coyote, güey. Uf. No se había ocurrido, güey. Qué buena idea. Hubiera sido, y hubieran salido todos, güey. Ajá. O la mayoría hubieran salido, güey. Porque, por ejemplo, ahí, el avión, el planeador, era solo para dos personas, güey. Simón. Y ya. Se Es que los imaginé a los pendejos así. Ale, tiene. Ay, ay. Y ahora Es sí. alemán. Vampiro. O como, ¿no viste la de Scooby-Doo 2, güey? El live action. Ah, huevo. Que el güey ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo del principio, ¿no? Sí, que era un pterodáctilo, güey. Ajá. Que se hizo su traje, adiós, tontos. Y cuando van cayendo, ayúdenme, tontos. Así le hubiera pasado. Sí les hubiera pasado ahí. Esas dos películas son oro, güey. Ya sé, está bueno, está No oro bueno. gris, pero oro. Ujú. Ay, así que, bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Ya se acabaron las historias bonitas por ahora. Sí, es fea, güey. Ahora sí, sigue lo feo. Sigue ponernos serios. Olo, Porque esta vez por fin la prisión te va a gustar. Nos olo. vemos seguramente en algún momento, pero espera, ad inferni.